Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos iniciando ya nuestra clase de discipulado de lunes. Mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, es un gusto siempre enviarles un mensaje. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Betty, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Dios los bendiga grandemente. Ya estamos listos para otra clase de la palabra del Señor. ¿Cómo estás, María del Rocío, Lolita? ¿Qué tal, mi hermanita? Con mucho cariño les envío un cariñoso saludo, muy respetuoso a todos ustedes, deseando que Dios nos hable, nos dé una palabra viva, eficaz, que transforme nuestras vidas todos los días, ¿verdad? Dios los bendiga grandemente. Vamos a esperarnos unos momentitos a que se vayan conectando otros hermanos, ¿sí? ¿Les parece bien? Gracias, mi hermano Manuel Cepeda. Ya vamos a regresar a la Congue. Vamos a estar 2 semanas en Valle, 2 semanas en México y también los extrañamos mucho. Muchas gracias por esas palabras. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles. Ya estamos listos para iniciar otra de las clases de la palabra de Dios que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Ya tienen todos sus Biblias. Sí, yo ya estoy lista también para iniciar y les mando un fuerte abrazo con mucho respeto a todos. Ya estamos nuevamente en Facebook y en Instagram, quien quiera una u otra opción. Ya estamos listos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, aunque el sol está a todo dar, ¿verdad? Pero ya, por la hora ya son noches, muy buenas noches. Marinita ya está en Facebook, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Les parece bien que oremos? Bertita, un abrazo, ¿cómo estás, mi hermanita? Qué gusto saludarte. Bueno, pues vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos hoy delante de ti con un corazón agradecido, Señor, expectantes por la palabra que nos vas a dar el día de hoy, que nos ayuda a crecer y a conocerte más. Padre, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra, y fuera de ti no hay nadie, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a rescatarnos del pecado y de la muerte, Señor. Gracias por llenarnos de tu Espíritu Santo y llevarnos a toda verdad y mostrarnos a través de las Escrituras el gran amor con que nos has amado, aún desde antes de la fundación del mundo. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios y fuera de ti no hay nada. No hay nadie, porque tuya es, oh Señor, la magnificencia, el poder, la gloria, la honra, el honor, la victoria. Tú creaste todas las cosas, las visibles, las invisibles. Tuyo es el reino y tú eres excelso sobre todas las cosas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. Saludo también a Araceli. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos a todos. Bueno, antes de iniciar, quiero anticiparme y enviarle una felicitación a todas las mamás que el día de mañana van a celebrar el 10 de mayo. ¿Cómo estás, Patti? Muy buenas tardes. Linda, ¿cómo estás? Rocío, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Elena, ¿cómo están? Mi hermanita Malena, un abrazo para toda la familia. El día de mañana, 10 de mayo, celebramos el Día de las Madres y bueno, les envío un fuerte abrazo, nuestras bendiciones. Ya habrá tiempo para celebrar y comernos un rico pastel, ¿verdad? Y darnos todos un buen abrazo. Lore, ¿cómo estás? Pati Castañeda, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya llegará ese día que nos vamos a comer un pastel por todos los cumpleaños y por todos los festejos que no hemos podido tener, pero con todo el corazón. Que Dios las bendiga. Pati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Que Dios les bendiga, les conceda las peticiones de su corazón, les sobreabunden bendiciones a ustedes y a toda su familia, les revele más y más los misterios del reino y los bendiga más abundantemente de lo que ustedes puedan pedir o esperar.
Que la gracia de Dios siempre esté sobre sus vidas, bendiciéndolos siempre en su entrar, en su salir. Todo lo que toque en sus manos sea grandemente bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Pati, también recibo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos entonces a nuestro libro que estamos estudiando, el Evangelio según San Mateo. ¿Se acuerdan? Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Y vamos a continuar con el versículo 5. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 5. Y dice así la Escritura: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. ¿Sí? Como todos ustedes recuerdan que primero el Señor Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Todo aquel que recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios, ese es el Hijo de Dios. Y lo dice aquí justamente en la Biblia. Si tienes una Biblia en casa, lo quieres leer, yo lo voy a hacer por ti. Y dice así, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, en el nombre del Señor Jesús, les dio potestad, les dio autoridad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Pregunta: ¿son todos los seres humanos hijos de Dios? Tristemente no. ¿Por qué tristemente no? Porque todos quisiéramos ser hijos de Dios. Yo misma, antes de leer esta escritura, pensaba que era hija de Dios. ¿Pero qué crees? No era hija de Dios. Pero cuando yo recibí al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, entonces, en ese momento, nací de nuevo, y gracias a Dios, con su amor y su misericordia, por haber recibido al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, hoy soy hija del Dios viviente, igual que tú. Cuando tú recibiste al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, y reconociste que Él fue a la cruz a pagar el precio de todos tus pecados, y lo recibiste en tu corazón, entonces, a partir de ese momento, tú eres llamado hijo de Dios. Y tu nombre fue inscrito en el libro de la vida, ¿sí? Allá en el tercer cielo, los ángeles de Dios escribieron tu nombre. Tu nombre está registrado en los cielos, porque voluntariamente tú escogiste al Señor Jesús como tu Señor y tu único Salvador. Amén. Gracias a Dios por esa gracia que la verdad no nos merecíamos, porque nadie merece la salvación, porque Dios buscó en toda la humanidad y en toda la historia y en todas las eras uno que fuera bueno. ¿Y qué crees? No encontró uno bueno. Entonces, sabiendo Dios que nosotros, a los que ama, porque Dios ama al mundo, sabiendo que no teníamos ninguna oportunidad de salvación y que nuestro destino era ir al infierno, al Hades y después al infierno, Él envió a su Hijo Jesús a pagar el precio. Él se hizo hombre en el vientre de una mujer judía llamada María. El niño creció, no se quedó como bebé, como algunos creen que se queda como bebé. No, el niño creció y se fortaleció y llegó a la cruz y fue crucificado. Derramó su sangre ahí para perdonar todos nuestros pecados. Esta es una gran verdad, y por esa verdad que te fue revelada y me fue revelada, hemos recibido al Señor Jesucristo
como nuestro Señor, y por eso Él es el Salvador. Él es nuestro Salvador, y gracias a Él hoy tenemos perdón de pecados, ¿sí? Porque nos perdonó nuestros pecados en la cruz, pero se quedó pagando nuestra deuda. Se quedó ahí sufriendo nuestras enfermedades, nuestras dolencias, para que nosotros fuésemos sanos y tuviésemos vida eterna. Qué bueno es Dios, ¿no creen? Y cuando lo recibimos con fe, creyendo lo que dice su palabra, entonces somos hijos de Dios. Y entonces, regresando al Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 6, continuamos, capítulo 6, 10, versículo 6, dice así, dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque como ustedes recordarán, primero el Señor Jesús, ¿sí?, fue a los suyos. Él era judío, era hijo, él era judío, ¿sí? María era judía. La salvación viene de los judíos. Dios bendiga el pueblo de Israel. Alabado sea el Señor. Y dice así, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando vayan a predicar, díganles, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién es el reino de los cielos? El reino de los cielos está representado por el Señor Jesús. El Señor Jesús se acercó a nuestras vidas. El Señor Jesús representa el reino de los cielos. Y el reino de los cielos se acercó a tu vida, se acercó a mi vida. Y gracias a Dios por esa gracia inmerecida. Por eso aquí le dice el Señor Jesús a los discípulos. Les dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y todo eso se sigue cumpliendo hoy en día. Conocemos a un pastor, que él tiene su iglesia en una pequeña comunidad que está aquí alrededor del lago de Valle, allá por la zona de San Gaspar y por allá, que él, con la fe, ¿sí?, por la fe en el Señor Jesucristo, el día que atropellaron a su hijo y lo dieron por muerto, él oró fervientemente a Dios. ¿Y sabes qué? Su hijo resucitó de entre los muertos. ¿Sabes qué? Esto es verdad. El Señor Jesucristo está vivo. Él no está en una cruz crucificado o en una tumba sepultado. Sí, fue a la cruz, pero al tercer día resucitó. Está vivo. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue haciendo milagros, señales, prodigios. Él sigue resucitando muertos, limpiando leprosos, sanando enfermos, porque Él no ha cambiado, Él no va a cambiar. Él es el mismo por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces aquí cuando dice la Escritura y dice en el versículo 8, dice, sanad enfermos, vayan y prediquen el Evangelio, ¿sí? Y sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y ¿sabes qué? Estas señales siguen a los que creen en el nombre del Señor Jesucristo. Estas señales seguirán y siguen a los que creen en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre del Señor Jesucristo. Hemos estado en algunas reuniones. Ustedes son testigos y han visto enfermos sanar, ¿sí? Leprosos, tal vez no físicamente en su carne, pero en su interior, en su espíritu. Llegan muchas personas con muchas situaciones espirituales y son liberadas en el nombre del Señor Jesucristo, liberadas de demonios en el nombre del Señor Jesucristo.
Dice, en el nombre del Señor Jesucristo podemos echar fuera a los demonios. De gracia recibiste, de lo que te ha sido dado de gracia, de esa gracia tú hazlo también con los demás. Por eso estamos aprendiendo la palabra de Dios, para manifestar la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Para manifestar la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y son señales que siguen a todos los que creen. En el Evangelio según San Lucas capítulo 10, versículo 19, dice así, está el Señor Jesús y dice, he aquí, nos está diciendo a nosotros también, he aquí, os doy potestad. Es decir, el Señor Jesús dice, les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y el Señor Jesucristo dice, y nada les dañará, nada les dañará. ¿Sí? Hemos sido testigos de todo esto también. Hemos sido testigos de cómo personas que llegan a veces endemoniadas, que no saben que están endemoniadas, y los demonios han salido de ellos cuando hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo, y los demonios han salido de esas personas, ¿sí? Alabado sea Dios, porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la autoridad de usar el nombre del Señor Jesucristo. Cuando los demonios escuchan el nombre del Señor Jesucristo, los demonios tiemblan, porque el Señor Jesucristo exhibió públicamente a Satanás, ¿sí? Lo exhibió públicamente, triunfando sobre de él en la cruz. La única persona que ha vencido a Satanás se llama Jesucristo. Nadie puede vencer al diablo más que el Señor Jesús, porque el Señor Jesús es sin pecado, porque el Señor Jesús es puro y sin mancha. Y todos nosotros no podemos echar por nuestro nombre a los demonios, porque todos hemos pecado. Pero el Señor Jesús, como el Hijo de Dios, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, Él sí tiene la autoridad de reprender a Satanás. Cuando tú y yo, como hijos de Dios, que hemos sido perdonados de nuestros pecados, Dios nos da ahora la autoridad a nosotros para reprender a Satanás. No permitas que el diablo se instale en tu casa y que haya problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, escasez, enfermedad, ¿sí? Porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero para eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Y el diablo sale corriendo. Cuando tú le dices, Satanás, te vas en el nombre del Señor Jesucristo, el diablo se va y sale huyendo, porque tú tienes autoridad, porque eres hijo de Dios, porque recibiste al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. No cualquiera tiene la autoridad, solamente los que son hijos de Dios, los que recibieron al Señor Jesús en su corazón. Esos sí tienen la autoridad, ¿sí? Así que alabado sea el Señor y sigamos aprendiendo lo que dice aquí la Escritura. Versículo 9, les dice a los discípulos también, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Cuando tú vayas a compartir la palabra de Dios, ¿sí? Y te inviten a comer, ¿sí? Tú eres digno de ese alimento. Dios se provee, Dios te va a proveer a ti. Vamos, miren, por favor, a Lucas capítulo 10, Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 4. Lucas 10, 4. Hola Carlita, ¿cómo estás? Te saludo con mucho cariño. Vicky, también vi por aquí a Pati Briseña, la saludé con mucho cariño. A Evelyn, gracias a Dios. Lucas 10, 4.
Dice así. ¿Qué les parece si leemos desde el versículo 1? Después de estas cosas, designó el Señor Jesús también a otros 70. No solamente envió a 12, también envió a otro grupo, 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, tenemos que orar para que Dios envíe obreros a su mies. ¿Pero qué crees? En esa lista estás tú también. ¿Sí? En esa lista estás tú también. Tú eres un obrero, eres una obrera para llevar el evangelio, las buenas noticias de Cristo Jesús a quien no lo conoce. ¿Sí? Versículo 3, id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Por qué en medio de lobos? Porque te vas a topar con gente muy malvada, pero no todos son así, ¿sí? Hay personas que te van a rechazar, pero no todos te van a rechazar. Gracias a Dios que tú vas bajo la protección del Señor. Amén. Dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, o sea, no te lleves una maleta. Y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, alguien que sea de paz, que no sea bronco, que sea de paz, vuestra paz, tu paz, reposará sobre él. Y si no, se volverá a ti, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Ahorita les voy a platicar algo que nos sucedió y yo sé que Dios te va a dar sabiduría a ti también. Sí, comed lo que os pongan delante. Versículo 9. ¿Sí? Y sanad a los enfermos que en ella haya. Es decir, tú llevas el evangelio, te invitan a comer, les estás predicando y si hay enfermos, tú oras por esos enfermos y esos enfermos van a sanar, ¿sí? Y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios, ¿sí? En el reino de Dios la voluntad se cumple. En la tierra no siempre la voluntad de Dios se cumple. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que haya enfermos y sin embargo en la tierra hay enfermos. Dios no quiere que haya mujeres golpeadas ni niños secuestrados. No quiere que anden matando mujeres ahí por las carreteras o en ciertos lugares y las encuentren en bolsas negras ahí tiradas por cualquier lado. Dios no quiere eso. La voluntad en la tierra, la voluntad de Dios no siempre se cumple. ¿Por qué? Porque Satanás está en la tierra y sabe que le queda poco tiempo. Y todas esas cosas que suceden son por obras de Satanás, no por la voluntad de Dios. Y Satanás sabe que le queda poco tiempo y se está apurando porque se quiere llevar a muchos con él al infierno. Él odia al hombre, él odia a la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué nos odia? Porque fuimos hechos, creados a la imagen de Dios. Y él quiso ser Dios, él quiso ser la imagen de Dios. Y él le jugó a Dios alta traición y por eso él es el ángel caído que descendió del cielo. Él es el adversario, él es el enemigo de Dios, él es tu adversario, él es mi adversario.
Él es el verdadero adversario, porque la lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son los enemigos. Dios ama al hombre. Naturalmente, Dios ama a la mujer como género humano. Nos ama. Y nos ama tanto que envió a su Hijo Jesús, a pagar el precio del pecado, porque el pecado le daba autoridad y derecho a Satanás a venir en nuestra contra. ¿Sí? Él tenía derecho a venir en contra nuestra por causa de nuestro pecado. Pero cuando el pecado de nuestra vida fue perdonado, dejó de tener autoridad sobre nosotros. Pero todavía hay un mundo, hay muchas personas que no conocen del Señor Jesús, que están cegadas. Y tenemos que orar por ellas. Tenemos que orar por ellas y llevar el Evangelio. Tú eres un obrero de Dios. Cuando dice Señor, manda obreros a tu mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Qué crees? En esa lista está tu nombre. Y Dios te puede enviar a ti. Y te quiere enviar a ti. Por eso te está preparando. Porque los tiempos se acercan. La siguiente venida del Señor Jesús está cada día más cerca. Dice así, regresemos al versículo 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vuestras vidas. Cuando tú lleves el mensaje, si te rechazan, tú puedes sacudir tus pies y decir, pero sepan ustedes que el reino de Dios se acercó a sus vidas. ¿Sí? Y dice aquí en el versículo 12, y os digo, ¿y sabes quién está hablando aquí? Está hablando el Señor Jesús. En mi Biblia está con letras rojas. Y seguramente que en la tuya también. Y si no, sigue siendo el Señor Jesús. Versículo 12. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Alabado sea el Señor. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Besaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. El reino de los cielos se acercó a tu vida. El reino de los cielos se acercó a mi vida. Aleluya. Cuando tú compartas la palabra de Dios, ¿sí? Tú puedes decirles, el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. Arrepiéntete, arrepiéntete, porque Dios es bueno, pero también hay un juicio ante el cual nos vamos a presentar todas las personas, salvas y no salvas. ¿Y sabes qué? Es mejor saberlo, ¿sí? Es mejor saberlo y no decir, nadie me había dicho. Es mejor saber y tomar la palabra de Dios con respeto, con honor, con fe, porque cada vez que lees tú la palabra de Dios, es Dios hablándote. Y estas palabras se van a cumplir, se van a cumplir.
Dice la palabra de Dios, pasará el cielo, pasará la tierra, pero mi palabra no pasará. Entonces tenemos que tomar la palabra de Dios con suma seriedad y creer lo que el Señor nos está diciendo y nos está alertando. Amén. Entonces los discípulos debían de confiar y como obreros de Dios, Dios los sostendría. Dios se encarga de cada uno de sus obreros, ¿sí? Dios se encarga de cada uno de sus obreros. Vamos por favor a Primera de Corintios capítulo 9, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 7, 9, 7. Dice así, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Tú conoces a algún soldado que se autofinancie estar en el ejército? No, es el ejército, es el gobierno quien les paga un sueldo a los soldados. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Versículo 14. Así también, y a mí me llama mucho la atención la palabra siguiente, así también ordenó el Señor Jesús a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. El obrero es digno de un salario, ¿sí? Y los que anuncian el Evangelio deben de vivir del Evangelio. Esto es palabra de Dios. Conozco a una persona muy, vamos a decirlo, que escribió las 3/4 partes de las epístolas en el Nuevo Testamento llamado Pablo. Pablo dijo que él prefería trabajar con sus manos y no ser gravoso para la iglesia. Prefería trabajar y tomar ese privilegio que Dios le daba, que Dios lo podía sostener y Dios lo sostuvo, pero él no se aprovechó jamás de esa, vamos a decir, bendición que Dios le daba. Pablo prefería trabajar con sus manos, ¿sí? Con sus manos para no ser gravosos a la iglesia. Y también nosotros trabajamos, como ustedes trabajan y todos trabajamos para la gloria de Dios. Amén. Todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente vamos a Mateo capítulo 10, versículo 11. Mateo 10, 11. Dice así el Señor. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis, porque lo habíamos leído en otro evangelio. Versículo 12, y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Alguna vez les comentamos que esto ya lo vivimos nosotros. Nos invitaron a comer a cierto lugar, con una familia muy amada, y lo seguimos amando. Nos invitaron a comer, y una vez que ya estábamos en el postre, les quisimos compartir del Señor Jesús. Y cuando hablamos el nombre del Señor Jesús, fueron por nuestros suéteres y la chamarra de mi esposo y nos dijeron, bueno, creo que los señores ya se van. Y volteamos, mi esposo y yo nos sonreímos y dijimos, sí, muchas gracias. La cena estuvo muy rica, con permiso, buenas noches. Y nos salimos y ya de regreso a casa decíamos, pues, ¿qué pasó?
No, dice mi esposo, no nos rechazaron a nosotros, rechazaron al Señor Jesús. Sigamos orando por ellos, pero gracias a Dios que ellos tuvieron la oportunidad de conocer al Señor Jesús, pero al día de hoy seguimos esperando y deseando que el Señor Jesús siga tocando la puerta de su corazón para que ellos también sean salvos. No todos van a ser salvos. Dios quiere que todos sean salvos, pero no todos van a ser salvos porque hay un libre albedrío. Hay un libre albedrío. Y Dios no quiere forzar a nadie. Dios quiere que si alguien esté con Él y lo busque a Él, por lo que Él es, sea porque queremos estar con Él. Pero Dios no quiere robots, pudo haber hecho robots, ¿sí? Pero Dios nos bendijo con un libre albedrío. Y gracias a Dios porque Dios nunca se equivoca. Amén. Dice aquí en el versículo 15, Mateo 10:15, de cierto os digo que en el día del juicio, amados hermanos, pongan mucha atención. Todos nosotros vamos a llegar a un juicio. Unos al tribunal de Cristo y otros se van a presentar delante de Dios Padre en el trono blanco, y cada uno de nosotros va a dar cuentas de sí mismo, de lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo de carne, porque todos nosotros estamos viviendo en un cuerpo de carne. Entonces vamos a entregar cuentas, vamos a dar explicaciones, le vamos a decir a Dios por qué hicimos esto o aquello. Y entonces Dios, que todo lo sabe, Él tomará la decisión que tenga que tomar. Amén. Y entonces dice así, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra. Fueron unos lugares donde la perversión estaba en sumo extremo, estaba terrible, ¿sí? Y Dios hizo un juicio contra de ellos. Ahora mira, dice, será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Si nosotros hemos visto milagros, señales, prodigios, ¿sí? Y cerramos nuestro corazón a todas las cosas de Dios porque las subestimamos, entonces va a ser más tolerante Dios con Sodoma y Gomorra que con nosotros que hayamos visto los milagros, las señales, los prodigios, y aún aquellos que conociendo de Dios rechazaron al Señor. ¿Sí? Dios es bueno y sus juicios son justos. Vamos a leer esa escritura. Vayamos por favor a Génesis capítulo 18. Génesis 18. Y vamos al versículo 17. Génesis 18, 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Sí? Está hablando aquí Dios. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré
si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron, estos eran 2 ángeles, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Sí? Y entonces Abraham se pone a interceder con Dios, diciéndole, si hubiera 50 justos, ¿destruirías la ciudad? Y Dios le dice, no, si hubiera 50 no. Y así empieza, pero cuando dice, y si hubiera 5, ¿destruirías la ciudad? Y entonces Dios dice, no. Y entonces Abraham se queda callado y ve lo que sucedió. Versículo 19. Importante es ser intercesores, aun de aquellos que rechazan la salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Capítulo 19. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Permítanme decirles que esta es una historia totalmente verdadera. ¿Sí? Para algunos va a ser la noticia del día, porque nunca lo han escuchado, ¿sí? Para otros ya lo hemos escuchado y tenemos que ser muy sabios tomando todas estas historias reales para no repetirlas, para nuestro bien, para no caer en esas situaciones y saber que Dios cumple lo que promete. Dios promete que siempre va a estar contigo, que siempre te va a ayudar, ¿sí? Dios promete que no te va a dejar solo, que Él es tu proveedor, pero también Dios dice que sus juicios son justos y son verdaderos. Entonces, sigamos leyendo. Y dice aquí, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot era sobrino de Abraham, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Versículo 17. Bueno, vamos a leerlo completo para que quede muy entendido esto y gracias a Dios por lo que Dios nos dirige. Versículo 2. Y dijo, ahora mis señores, está hablando Lot, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfirió, es decir, él insistió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Es decir, Lot, sobrino de Abraham, recibió en su casa a esos 2 ángeles que iban a ejecutar el juicio de Dios. Versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Todos ellos eran homosexuales. Versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La palabra conocer en este sentido en la Biblia significa tener relaciones íntimas con ellos. Esos hombres que rodearon la casa de Lot querían tener relaciones íntimas con los 2 ángeles que habían llegado a casa de Lot. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, estamos en el versículo 7, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Sí? ¿Se dan cuenta del concepto diferente? En nuestra cultura decir, te vamos a presentar unos amigos para que los conozcan, es para hacer una amistad. Pero en esto, conocer significa tener relaciones íntimas. Por eso Lot dijo esto. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad.
he aquí ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. ¿Te das cuenta cómo la palabra tiene que ver? He aquí ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. 2 hijas que son vírgenes. Os las sacaré fuera. Esos hombres que estaban afuera no tenían ningún interés con las hijas de Lot, porque eran homosexuales. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Esto suena terrible, ¿verdad? Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Lot sabía lo que estaba haciendo, sabía que a sus hijas no las iban a tocar, lo sabía y trataba de proteger a esos 2 ángeles, que más bien esos 2 ángeles iban a proteger a Lot y a su familia. Versículo 9. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, o sea, Lot, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se le acercaron para romper la puerta. Esos demonios, todos los homosexuales, están endemoniados, ¿sí? Entonces ellos querían lastimar a Lot y arremetieron empujando la puerta porque iban tras él para herirlo. Versículo 10. Entonces los varones alargaron la mano, es decir, los ángeles, y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Versículo 11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera. Tiraron sus brazos los ángeles y todos quedaron ciegos, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado a destruirlo. Esto es uno de los juicios de Dios contra la maldad. Y la maldad va en aumento. La maldad va en aumento. La palabra de Dios va por encima de cualquier situación humana. Va por encima. Dios, sabiendo todo esto, Dios quiere liberar a todos los hombres, a todas las mujeres, ¿sí?, que participan en esta actividad. Los quiere salvar porque Dios los ama. Dios solamente creó hombres y mujeres, ¿sí? Y todo lo que Él hizo, lo hizo bueno, santo y puro. Pero esta maldad, ¿sí?, esta maldad, Dios decretó juicio contra ellos, porque la maldad ya era extremadamente excesiva. Ya habla de los menores y de los mayores, o sea que ya habían arrasado con adolescentes y tal vez hasta con niños. No lo sé con esa precisión, no lo menciona con esa precisión, solo dice mayores y menores. Entonces, las cosas de Dios son puras y son limpias. Y hay personas que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Pero Dios viene a abrir nuestros ojos, a revelarnos la verdad. La verdad nos hace libres, libres. Amén. Y Dios quiere liberarnos a todos. Unos tienen una debilidad, otros tienen otra debilidad, ¿sí? Pero Dios quiere rescatar todo lo que se ha perdido. Y todos nosotros
estábamos perdidos en el mundo, en nuestros propios pensamientos, porque el hombre se cree sabio en su propia opinión y a veces se cree más sabio que Dios. Pero Dios, que todo lo sabe y que es amoroso y es clemente y es misericordioso, quiere rescatar a toda la humanidad. Por eso envió a su Hijo Jesús, porque no había salvación para nosotros. El infierno no fue creado para el hombre, fue creado para Satanás y para sus demonios. No fue creado para el hombre, pero el hombre se va a ir ahí por su voluntad si rechaza al único que lo puede rescatar, que se llama el Señor Jesucristo. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias, ¿sí? Para siempre son sus misericordias. Alabado sea el Señor. Amén. Dice aquí también en Mateo 11:22. Bueno, no hemos terminado. Sigamos aquí entonces. Disculpen. Dice así, estamos en el versículo 13, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido a punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. ¿Sí? Entonces, dice aquí, entonces salió Lot y habló a sus yernos lo que habían de tomar, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Y qué crees? Se quedaron. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, salían según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires para atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Sí? Y entonces en el versículo 24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Versículo 27, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo Dios, en su infinito amor, quiere rescatarnos y por su gran amor con que nos ha amado, envió a su Hijo Jesús, ¿sí?, para pagar el precio de tu pecado y de mi pecado, para que fuésemos perdonados, y nos ha concedido el arrepentimiento para que no volvamos a lo que hacíamos antes, sino que vayamos hacia adelante, permitiéndole a Dios que nos vaya santificando, purificando, limpiando, porque nos está preparando para ir al cielo en el momento señalado por Dios. ¿Sí? Dios no quiere que ningún hombre, ninguna mujer vaya al castigo eterno. Dios quiere salvar a todos, pero es importante que tú y yo, como obreros, vayamos y llevemos el evangelio, las buenas noticias. Las buenas noticias es de que Dios tiene
tiene planes y propósitos para ti, pagó el precio de tu pecado en la cruz del Calvario, te ha perdonado, eres libre para seguir al Maestro, a nuestro Salvador, al Señor Jesús, nuestro Dios. Aleluya, ¿sí? Porque tienes un lugar reservado en los cielos. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 14. Estas escrituras las hemos leído muchas veces y cada vez que las leemos, Dios las vivifica y nos recuerda que no tenemos tiempo de perder el tiempo, sino tenemos que salir y predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Dice aquí, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1. Dice el Señor Jesús, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, ya que habla de su segunda venida, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, uno de sus discípulos, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, pongamos todos mucha atención. Jesús nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino para ir a la presencia del Padre eterno que está en los cielos se llama el Señor Jesús. Nadie va a ir al cielo sin el Señor Jesús. Amén. Esta es una verdad maravillosa. Y este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Que Dios quiere que el hombre lo busque a Él por lo que Él es, no porque nos da cosas, y sí nos da cosas, y nos bendice, y nos sigue bendiciendo, pero busquémoslo por lo que Él es. Él es amor, Él es misericordia, Él es gracia, Él es la roca de nuestra salvación, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el Hijo de Dios, es el que creó los cielos y la tierra. Amémoslo por lo que Él es. Amén. Y deseemos estar con Él todos los días de nuestra vida. Esta es la gran verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Prediquemos el Evangelio. La mies es mucha. Los obreros ya no son tan pocos. Por lo menos aquí en Palabra de Vida hay muchos obreros. Salgamos y prediquemos el Evangelio. Así como te hubiera gustado, y gracias a Dios por aquella persona que te habló de Cristo, ¿sí? Entonces, por amor a Dios, por gratitud a Dios, compartamos el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Cuando veas pasar multitudes de personas, pregúntate, ¿a dónde irá después de que deje el cuerpo? ¿Se irá al cielo o al infierno? Porque después del Hades viene el infierno. ¿A dónde se irá? Y tú sabes la verdad. Predica la verdad. Lleva tu Biblia contigo. Haz tus notitas. A veces no nos aprendemos los versículos, sus ubicaciones. Lleva tus tarjetitas y comparte la palabra de Dios. El que gana almas, dice el Señor, es sabio. Amén. Alabado sea Dios. Démosle gracias a nuestro Señor Jesucristo por lo que nos ha dado y que
vivifique, reviva ese primer amor que tuvimos y tenemos y queremos conservar con Él para toda la vida. Amén. Volviendo a las primeras obras. A las primeras obras, y ya nos acabamos los primeros 100 conocidos, bueno, pues vayamos por otros 100 no conocidos, y que serán nuestros hermanos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo descienda poderosamente sobre cada oyente y vivifique toda la palabra que nos has dado, Señor, para predicar tu palabra. Henos aquí, Señor, parte de tus obreros. Envíanos a la mies, Señor, a rescatar y a llevar las buenas nuevas del Evangelio. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dirígenos hacia la mies que está lista para ser cosechada. Te lo pedimos, Padre, y abre las puertas y dirígenos, porque tú pondrás tus palabras en nuestros labios, Señor, y nos guiarás para buscar y rescatar lo que se ha perdido y que tú estás buscando a través de tu iglesia, a través de tu cuerpo, que es la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia que nació de nuevo a una vida nueva. Gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por la palabra que nos has dado. Te bendecimos, Señor, y te damos intensamente las gracias por nuestra salvación. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Y te rogamos que le des un fuerte abrazo a todas las mamás, Señor, el día de mañana y cada día de su vida, Señor, porque necesitamos siempre de ti, percibir tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Padre. A ti sea la gloria, la honra y toda la alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias a Dios, amados hermanos. Muchas felicidades a las mamis el día de mañana. Que Dios las siga bendiciendo. Él les otorgue una larga vida llena de salud, de amor, de gracia, de misericordia, y que todos los frutos del Espíritu Santo puedan fluir a través de sus vidas, bendiciendo a todos los que les rodean. Bendiciones para todos, muy buenas tardes. En unos minutitos está el pastor con nosotros para seguirnos enseñando la palabra de Dios. Muy buenas noches para todos.